Gilberto Rocha. Obtuvo las licenciaturas en Ciencias de la Educación, Administración de Organizaciones y Teología, Instituto Bíblico La Llave de la Ciencia. Presidente del Patronato de Casa Asistencia IAP, Casa Hogar, para niños y para rehabilitación de personas en situación de adicciones. Productor ejecutivo del programa de televisión El que oye consejo. Director de Calacoaya, Centro Cultural, promoviendo actividades en escuelas, corporaciones policíacas y oficinas gubernamentales. Pastor de Comisión Centros Cristianos y doctor honoris causa por la Universidad del Estado de México. Además, el pastor Gilberto Rocha fue uno de los representantes en la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y así que lo vamos a recibir con un fuerte, caluroso aplauso. Muchas gracias. Bienvenido. Muy bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por esos videos que hicieron tan bonitos y tan espectaculares. Bueno, pues vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Por favor, Padre, queremos ponernos en tus manos en esta hora y rogamos que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros, que no hable yo, sino que hables tú y seas tú cumpliendo tus propósitos perfectos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 1, Isaías 1:1. Isaías 1:1. Este es de esos versículos que muchas veces pasan de largo y no les damos mucha importancia por lo que dicen. Y está escrito aquí: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Yo sé ahorita que nos compartió Gonzalo de la renovación de nuestra mente, la anacainosis que todos debemos de sufrir. Y muchas veces pensamos que nosotros como pastores no tenemos nada que ver con la política, pero ¿ustedes creen que Isaías era político? ¿Isaías era político? ¿Creen ustedes que Isaías haya sido político? No como tal, pero el libro de Isaías es un libro que amamos y que todos nosotros aceptamos como palabra de Dios, y uno de los libros más inspiradores de la Biblia, y que para muchos teólogos es como un compendio de la Biblia completa porque tiene 66 capítulos, igual que la Biblia, 66 libros, y tiene tanto mensajes duros hacia la iglesia o hacia el pueblo, también tiene promesas esperanzadoras para cada uno de nosotros. Pues bien, Isaías, la mayor parte de estos mensajes se los dio a políticos. Y curiosamente, cuando dice ahí que durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, por lo menos recordemos que Manasés mandó matar a Isaías porque no le gustaban mucho sus mensajes y todo lo que decía. Pero si nosotros hiciéramos un recuento de los años que estuvo Isaías en el ministerio y que le tocó dirigirse a muchos líderes de la nación, es decir, a muchos políticos, desde el año de la muerte de Uzías en el año 739 hasta Ezequías en el año 681 antes de Cristo, pasaron 58 años. Quiere decir que Isaías tuvo un ministerio de influencia bastante extraordinario y muchos de sus mensajes fueron dirigidos justamente a reyes de Judá y de Israel. Pero no solamente Isaías, lo mismo podríamos pensar de Eliseo y de Elías y de Jeremías, Jonás, que el mensaje que ellos dieron primeramente tenía un objetivo: los gobernantes. Es decir, en ocasiones tuvieron éxito porque los gobernantes escucharon y se arrepintieron y dieron pasos de fe, pero en ocasiones fracasaron y fueron amedrentados, perseguidos, vituperados, etcétera.
vivieron de todo. Yo creo que uno de los mayores ejemplos que tenemos para ello es Elías, que tuvo que enfrentarse con Acab, pero también tuvo que sufrir la persecución de Jezabel. Y cualquiera diría, bueno, Elías, ¿y qué necesidad tenías tú de irte a parar con los reyes y hablarles? O Juan el Bautista, que continuamente le señalaba a Herodes el pecado, hasta que Herodes pudo desquitarse cortándole la cabeza. Y nosotros, pues hoy en día hemos perdido la visión profética como iglesia, porque ciertamente hemos dado los mensajes al interior de la iglesia, pero no le hemos ido a hablar al gobierno, no le hemos ido a hablar a los gobiernos de la tierra o de nuestras naciones, y no necesariamente convirtiéndonos nosotros los pastores en políticos, porque cada quien tenemos una parte dentro del cuerpo de Cristo, cada quien lo hacemos desde una trinchera diferente, pero no podemos olvidarnos de cuál es nuestra función. Y la ideología de género, pues en América Latina ha ido ganando terreno y es, podríamos definirla de una manera sencilla, la destrucción social a partir de la sexualidad y de la familia. Algo que de alguna manera ha venido tomando cada vez más fuerza y que ha buscado destruir, que comenzó con el feminismo pretendiendo dar a las mujeres una lucha contra los varones. Más que hablar de derechos, podríamos hablar simplemente de una guerra incivilizada entre mujeres contra hombres. Si el marxismo fracasó en su lucha de clases sociales, bueno, ahora encontró la manera de luchar mujeres contra hombres, olvidando o haciendo a un lado el propósito de Dios, que en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque somos complementarios. Pero después de ahí se pasó a los derechos de los homosexuales, lo cual también es un engaño, porque los homosexuales, como cualquier otro ciudadano, tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona, como los tenemos cualquiera de nosotros. Pero después pasó que hombres vestidos de mujer le arrebataran a las mujeres los derechos que tanto trabajo les han costado conquistar y destruir la vida de muchas maneras. Por ejemplo, la destrucción de la vida a través del aborto o de la muerte asistida. Fíjense, déjenme platicarles rápidamente una anécdota. El otro día platicando con un funcionario de gobierno sobre este tema que se pretende legalizar en México, la muerte asistida, él me decía, pastor, pero no tiene usted de qué preocuparse, eso es solamente para la gente que se quiere suicidar. Y yo le decía, sí, pero mire, México es campeón, tristemente, y con vergüenza lo digo, de desapariciones forzadas, es decir, gente que de repente desaparece sin dejar rastro en la tierra. Le dije, ahora usted como político es parte de la oposición del gobierno. Tal vez el gobierno quiera desaparecerlo usted y tiene sus huellas digitales, tiene su firma, tiene hasta su caligrafía. Así que el gobierno bien podría decir que usted firmó una carta diciendo que está deprimido y que usted se quería morir, que usted se internó en una clínica y que lo único que le hicieron fue ayudarle a morir bien. Y abre los ojos y me dice, oiga, no había pensado en eso, hay que hacer algo. Porque muchas veces los propios políticos ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo o de lo que están legalizando. Pero eso también viene disfrazado de la muerte por misericordia, o la muerte a enfermos o la muerte a ancianos. Yo no sé si ustedes han leído incluso noticias en Holanda donde los holandeses ancianos y enfermos están huyendo a Alemania porque saben que si se internan en un hospital holandés corren el riesgo de que los maten. O lo que se ha manejado, la muerte a personas con capacidades diferentes, o muerte a niños con baja calificación en su tamiz genético al nacer, cuando tiene una esperanza de vida pobre. Y todo eso podríamos pensar es parte de un complot económico, porque va a costar mucho dinero sostener a una persona enferma, o porque no nos conviene lidiar el resto de nuestra vida con una persona con alguna discapacidad.
Y entonces se maneja la muerte desde todos los ángulos. El aborto ciertamente es la primera de las puertas, pero de ahí siguen muchas otras más formas de muerte, recordando lo que los nazis también hacían como una especie de selección genética. Pero eso no es todo, no es todo. También acuérdense que ahí va las perversiones disfrazadas de género, como podemos ver todas las cosas que hemos estado revisando los últimos, desde ayer, la pedofilia y la zoofilia y los transgéneros y lo transedad y los transespecie, como los que podemos ver aquí, el que se siente perro, el que se siente gato. Y de esa manera se va a disfrazar la zoofilia y se va a disfrazar cualquier otra perversión. Y miren, como ellos mismos ya no saben ni cómo se sienten, bueno, ahora ya inventaron el término de género líquido o género fluido, donde de alguna manera en la mañana se siente niña, en la tarde hombre, en la noche perro, y pues dependiendo su estado de ánimo, yo me pregunto, ¿qué irá a hacer el gobierno con todo ello? Me llamó la atención que allá en México, en el estado de Veracruz, la Corte de Veracruz determinó que una persona tenía derecho a ir a la oficina de gobierno y obtener su cédula de identidad y acta de nacimiento de acuerdo al género que se autopercibiera. Pero me llama la atención que la Corte le da una indicación a los oficiales del registro civil o jueces de registro civil. Asegúrate que no vayan a defraudar a nadie. Yo me pregunto, bueno, ¿y cómo se puede asegurar el oficial de registro civil si lo único que está haciendo es expedir el documento de acuerdo a cómo cada quien se autopercibe? Pero si en la mañana se autopercibe mujer y en la tarde se autopercibe como hombre y en la noche como niño y en la madrugada como perro, bueno, ¿qué identificación irá a obtener esa persona? Bueno, pero ahí no para la cosa. Y creo que aquí en Uruguay, igual que en la Ciudad de México, lo entendemos también, la legalización de las drogas y todo lo que ve implícito, porque es una forma de matar a la población. Es tan absurdo las políticas opuestas que en ocasiones se llevan. En México, por ejemplo, para combatir el alcohol, pues se usa el alcoholímetro, donde miden el nivel de alcohol en la sangre y que la gente no tome. Se combate el tabaco y en las cajetillas de cigarrillos inclusive ponen imágenes de calaveras y de monstruos y de cosas así para que la gente no fume. Pero por otro lado, se quiere legalizar el resto del consumo de las drogas, comenzando por la marihuana, pero el objetivo final de quienes lo han propuesto es legalizar o quitar las prohibiciones prácticamente de todas las drogas. Es decir, al final de cuentas sabemos quienes trabajamos en el combate de las adicciones que esta es una muerte lenta la que se va logrando con la gente. Y repito, se nos olvidaba a nosotros, la Iglesia, influir sobre los gobiernos y tenemos que recordar lo que la Biblia nos enseña. Muchos mensajes han sido dirigidos al gobierno o a los gobiernos como lo hicieron en su tiempo hombres como Jeremías, Elías, Eliseo, Jonás, etcétera, etcétera, cuyos mensajes fueron precisos para el gobierno. Pero hoy yo quiero hablarles de un caso muy particular. Joiada, un sacerdote, Josaba, su esposa, y Josías, un niño. Fíjense bien, Josías es un ejemplo extraordinario de lo que podía ser una persona que nace bajo la maldición generacional, como nosotros lo quisiéramos ver. Fue hijo, nieto, bisnieto de gente malvada, pero al final de cuentas se convirtió en uno de los mejores reyes de Judá. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona como Joás, que fue hijo de gente perversa como Josías, nieto de Atalía y bisnieto de Acab y de Jezabel? Diríamos, qué bonita familia, ¿verdad? Pero de ahí Dios se valió para obtener uno de los mejores reyes que han existido.
Pero ¿a quién le debemos el mérito? Bueno, pues sin lugar a dudas que tendremos que ir a las Escrituras y mirar lo que la Biblia nos enseña en segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10 al 12, que dice: cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá, es decir, a sus propios nietos. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, su sobrino, el más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esta manera Josaba, esposa del sacerdote Joiada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante ¿cuánto tiempo? 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. De repente surge este niño. ¿Qué esperaríamos de un niño de 7 años? ¿Qué hace un niño de 7 años? Jugar. Un niño de 7 años no está pensando en muchas cosas que quizás como adultos pensamos. Un niño está jugando, un niño a esa edad apenas está yendo a la escuela, la educación primaria, hay cosas que apenas está aprendiendo, muchos conceptos para un niño son abstractos y hay que explicarle muchas palabras y muchos conceptos y le cuesta trabajo entender. Pero un niño le gusta jugar, lo que sea, pero le gusta jugar. Ahora, ¿se imaginan ustedes a un niño de 7 años gobernando? Como que es difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero esa es la realidad de la Biblia. Pero aquí la Biblia también nos ubica a 2 personajes. A ver, levanten la mano todas las mujeres. Levanten la mano todas las mujeres. Ustedes son Josaba. A ver, varones, dígale a la mujer que está a su lado, tú eres Josaba. Y Josaba es una madre. Fíjense bien, Joás no era su hijo, pero ¿qué hizo Josaba? Tomar el papel de madre para proteger la vida de ese niño. Y esos son nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y todos los varones, ahora levantemos la mano todos los varones. Tú eres Joiada. A ver, mujeres, díganle al varón que tienes a tu lado, tú eres Joiada. Joiada. ¿Quién era Joiada? Este personaje extraordinario se convirtió en un líder de influencia. Y Josaba y Joiada fueron valientes y actuaron a favor de este niño, aún arriesgando sus propias vidas. Y tú y yo como pastores y como líderes, seamos varones o mujeres, tenemos que entender que tenemos un compromiso. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y tenemos que cambiar vidas y darles sentidos. ¿Te has preguntado cuántos niños y jóvenes llegan a las congregaciones que pastoreamos y pueden ser tocados por nuestro ministerio? ¿Sabes cuántos niños, líderes y gobernantes pueden llegar a formarse si desarrollamos la visión correcta? Ahora bien, la mayor parte de las iglesias tenemos que renovar nuestra mente también en el ministerio infantil. Estamos hablando de un congreso para vida y familia. Tenemos que renovar nuestra mente en el ministerio infantil. Porque la mayor parte de los ministerios infantiles en las iglesias son manejados por mujeres. Regularmente mujeres de 40 años en adelante. Y en muy pocas congregaciones los ministerios son manejados por matrimonios. ¿Y qué necesitamos? Matrimonios. Joás era un niño huérfano de padre y madre. Y sabes que en América Latina, según las estadísticas, cerca del 50%, has escuchado bien, 50% de nuestros niños son huérfanos de la figura paterna. 50%. ¿Ellos de dónde van a aprender lo que es un papá? Y luego llegan a la iglesia, ¿y qué se encuentran en la iglesia? Puras mujeres.
porque nosotros no estamos proveyendo. A veces los pastores pensamos en que somos los pastores de los adultos, los que diezman. ¿Y quién pastorea a los niños? Y a veces el ministerio infantil solamente queda como parte de la enseñanza dominical, pero no tenemos conceptualizado el ministerio infantil como un ministerio pastoral. ¿Y qué tenemos que hacer? Pastorear a los niños. Así que yo te quiero retar a que realmente cambiemos y renovemos nuestra mente, renovemos nuestros conceptos, porque hemos heredado por generaciones que el ministerio infantil es un ministerio que tienen que manejar las mujeres dentro de la congregación, y no nos hemos preocupado por levantar matrimonios sólidos que nos ayuden a pastorear y que podamos enseñarle a esos niños la figura paterno-materna en las congregaciones. ¿Cuántos de nuestros niños viven en un hogar disfuncional? ¿Cuántos de nuestros niños vienen de un hogar destruido? En México, según los censos oficiales, el 47% de los niños no tienen una figura paterna, pero esa figura paterna se incrementa porque muchas veces los datos oficiales dicen, bueno, hay un varón en la casa, pero a veces el varón de la casa puede ser el tío, a veces el varón de la casa puede ser el abuelo, o a veces el varón de la casa puede ser la pareja en turno de la mamá. Y hay mujeres que cambian de pareja cada rato, como hombres también hay hombres que cambian de pareja cada rato. ¿Qué reciben esos niños a cambio? Así que tú y yo tenemos que ser el Joyada y la Josaba, que podemos cambiar las vidas de esos jóvenes. Si estamos pensando en levantar líderes y formar gente que un día llegue a gobernar en nuestros países, tenemos que trabajar en las iglesias, pero desde abajo. Como dicen los equipos de fútbol, tenemos que trabajar ¿en dónde? En las fuerzas ¿qué? Inferiores, ¿verdad? Donde están los niños, porque es ahí donde realmente vamos a hacer el trabajo. Y tenemos que quitarnos el miedo y armarnos de valor. No actuar de una manera cobarde, no actuar de una manera miserable en donde nos dé miedo. Miren, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 11, versículos 21 y 22, y ahí dice: Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beersheba. Y ahora vean lo que dice el versículo 2: durante toda su vida Joás hizo lo que era ¿qué? Agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joyada ¿qué? Lo aconsejaba. ¿A quién le debemos que Joás haya sido tan extraordinario rey? ¿A quién se lo debemos? A Joyada, el ministerio de líder que tuvo detrás. Joyada no era político, pero era un hombre con una visión extraordinaria, porque siendo sacerdote supo formar un rey. Le dio la mentalidad de rey y lo hizo gobernar con excelencia. Tal vez tú no seas llamado a ser presidente, pero tal vez tú puedas pastorear al próximo presidente de tu nación. Pero eso obliga a que nosotros también cambiemos nuestra mentalidad. En 2 de Crónicas, capítulo 23, versículo 1 dice: en el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joyada, ¿qué dice? Decidió actuar, se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri. Fíjate bien cómo este hombre se hizo realmente un varón extraordinario. Y tú y yo tenemos que ser así. Tú eres o debes ser un líder de influencia. ¿Cuántos aquí creen que pueden ser un líder de influencia? No solamente estar pastoreando una pequeña congregación y pensar que pues así somos todos felices, porque creo que también nosotros tenemos que renovar nuestra mente y pensar que debemos cambiar vidas y darle sentido. No solamente es decirle Cristo te ama, sino ir al propósito que Dios tiene con cada uno. ¿Te has preguntado cuántos niños y jóvenes pueden ser tocados por tu ministerio? ¿Cuántos líderes y gobernantes pueden llegar a formar
si nosotros desarrollamos la visión correcta. ¿Cuántos? No cabe duda que cada uno de nosotros tenemos que cumplir con un propósito de parte de Dios, pero a veces nos da miedo y por eso es tan importante tomar en cuenta lo que dice la Escritura acerca de Joiada. En segundo de Reyes 20, 16 al 19, nos relata paralelamente otra historia. Y fíjense lo que dice. Entonces Isaías dijo a Ezequías en ese momento era el rey: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Te voy a ser sincero, Ezequías era uno de mis personajes favoritos hasta que leí este pasaje. Ahí me decepcionó Ezequías, porque siendo un gran rey fue un hombre muy egoísta que se negó a pelear por sus hijos. Y él pensó: por lo menos mientras yo viva, que haya paz. Si cuando vengan mis hijos, les toca la maldición, pues ya ni modo. Eso es egoísmo. Por eso concuerdo con lo que decía Gonzalo, que por lo menos podamos mirar de frente a nuestros hijos y les digamos: lo que pude hacer, lo hice, y que podamos salir victoriosos. Hace poco platicaba yo con un grupo de jóvenes ahí de la iglesia, el Centro Cristiano, y me preguntaban: pastor, ¿y por qué te metiste a hacer eso? Dije: porque yo no quiero que un de ustedes me reclamen. Pastor, ¿por qué no hiciste nada? Lo que ahora yo estoy viendo quizás ya no es tanto por mis hijos, sino por los hijos de nuestros hijos. Ellos son los que ahora les está tocando sufrir y les está tocando vivir otra época. ¿Y de qué mundo les vamos a heredar nosotros? Ahora sigamos adelante. En el 2 de Crónicas 23, 16 dice: luego Joiada hizo un pacto entre él mismo y el rey y el pueblo de que serían, ¿el pacto en qué consistía? En que serían ¿qué? El pueblo del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer un pacto de que seremos el pueblo del Señor. Y así como Joiada y Josaba actuaron juntos en favor de Joás, tú y yo tenemos que actuar juntos en favor de nuestras siguientes generaciones. Y tenemos que hacer un pacto. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un pacto conmigo? Decirle: Señor, queremos hacer un pacto donde cada uno de nosotros nos comprometemos que las cosas las vamos a hacer bien y que vamos a formar un pueblo para ti. Entonces haz un pacto con ellos de que van a ser hijos del rey y prepáralos para gobernar. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado: prepáralos para gobernar. El Señor Jesucristo dijo que teníamos que hacer discípulos enseñándoles a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado. Y Jesucristo nos enseña también que tenemos que ocupar nuestro lugar. Versículo 2 dice: estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de los clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Y Joiada les dijo: aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. ¿Cómo lo preparó Joiada? ¿Lo preparó para qué? Para gobernar. No perdió el tiempo con él. Y a veces da la impresión de que nosotros perdemos el tiempo con nuestros niños y cuando crecen se alejan de la iglesia. ¿Se ha fijado usted cuántos niños cuando crecen se van de la iglesia? ¿Por qué? Porque no encontraron en la iglesia la motivación necesaria para seguir adelante. ¿Pero de quién es culpa eso? ¿De ellos o de nosotros? De nosotros.
porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo correcto. Así que tenemos que trabajar con cada uno de ellos. Versículos 3 al 5 dice: el Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tienen que hacer lo siguiente: cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiezan el turno del día de descanso, una tercera parte de ustedes servirán como porteros, otra tercera parte irá hasta el palacio real y la otra tercera parte estará en la puerta de los cimientos. Todos los demás deben quedarse en los atrios del templo del Señor. Es decir, cada uno de nosotros tenemos ahora que asumir una responsabilidad y tenemos esos atrios que se menciona ahí, tenemos que formar grupos de oración alrededor de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Yo te pregunto ahora, ¿cuánta gente de tu congregación pones a orar por los niños, adolescentes y jóvenes? Pero ahora tenemos que orar de una manera más intencional, que de ahí Dios levante líderes, que de ahí Dios levante gobernantes. Nos quejamos de los malos gobernantes, pero nosotros no estamos haciendo nada por impulsar nuevos gobernantes, pero que surjan desde la iglesia. El problema es que tú y yo no fuimos educados ni para gobernar, ni fuimos educados para ser líderes, ni fuimos educados para absolutamente nada bueno. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios, pero realmente no recibimos esa formación, no recibimos esa educación. Pero ahora nosotros tenemos que cambiar el destino de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y si tenemos el entendimiento bíblico, ahora tenemos que hacerlo de una manera correcta. Así que podemos decir, forma una escolta alrededor de ellos, es decir, pon gente que ore alrededor de tus hijos o de los niños de tu congregación, coloca una corona sobre sus cabezas, trabaja con sus mentes para que ellos tengan una mentalidad de gobierno, entrégales en sus manos las leyes de Dios, es decir, que todos los días ellos puedan tener un solo documento en el cual basen todos sus conceptos y todas sus convicciones, que es la Biblia, e intercede por ellos. Tenemos que hacer eso de una manera continua. Ahora, sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Versículo 6. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar al templo del Señor, porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer fuera. Ustedes, levitas, formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al templo. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como los que terminaban el suyo. El sacerdote Joiada no permitió que ninguno fuera a su casa después de haber terminado su turno. Luego, Joiada dio a los comandantes las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo de Dios. Ubicó a todos los hombres alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Qué importante entonces que nosotros formemos una escolta alrededor de ellos, enseñarles a usar las armas espirituales para que siempre puedan enfrentar las luchas y al enemigo de manera correcta. Porque recordemos que nuestra guerra no es contra personas de carne y hueso, nuestra guerra es espiritual, contra huestes espirituales de maldad, y es ahí donde tenemos que entrenar a nuestros niños para que ellos puedan salir adelante y para que ellos puedan salir victoriosos. Así que haz un pacto con ellos, prepáralos para gobernar, forma una escolta alrededor de ellos, coloca una corona sobre su cabeza, entrégales en sus manos las leyes de Dios e intercede por ellos. Son cosas que no debemos olvidar en ningún momento. Jamás podemos olvidarlo. Versículo 11 dice:
Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, pusieron la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios, lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos gritaron: ¡viva el rey! ¿Te das cuenta entonces de toda la tarea que tenemos encima cada uno de nosotros y la forma en que tenemos que hacerlo? Ahora, 3 cosas hizo Joiada que nosotros tenemos que aprender de él. Primero, formó en Joás la mentalidad del reino de Dios. La mentalidad del reino de Dios. Tú y yo tenemos que poner en práctica estos principios. En Mateo 5:19 Jesús dice: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado ¿cómo? Grande en el reino del cielo. Joás puso en práctica una serie de reformas en la sociedad que estaba corrompida de su tiempo por una razón, porque Joiada estaba con él, lo había enseñado, le había instruido. En segundo lugar, Joiada tuvo otro mérito. Formó en Joás la mentalidad de líder. La mentalidad de líder. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, dice: si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá, ¿en dónde te pondrá? A la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Tristemente, los latinoamericanos fuimos educados con una mentalidad de león o de ratón, de líder o de ser los últimos, de cabeza o de cola. Si te acuerdas, América Latina siempre fue considerado como los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo. Cuando yo era niño, el presidente que teníamos allá en México, cada 15 de septiembre que se celebra la independencia de México, el presidente grita: ¡viva México y viva los héroes que nos dieron patria y libertad!, etcétera, etcétera. Y me acuerdo de un presidente que gritaba: ¡y viva los países del tercer mundo! Y el pueblo gritaba: ¡viva! Orgullosos de ser del tercer mundo. Porque no se nos educó para ser cabeza. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? A ser cabeza y no cola. Pero son principios que nosotros tenemos que ir transformando. Y la tercera cosa que hizo Joiada de una manera correcta es mentalidad de gobierno. En Proverbios 29:2 dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Y cuántos de nosotros venimos de pueblos que gimen por malos gobiernos? Hace poco estábamos en una convención de oración y pasaron a dar líderes de diferentes países cómo estaban las situaciones en sus naciones, y parecía que estaba escuchando la misma nación, porque eran los mismos problemas, la misma corrupción, todo lo malo exactamente igual. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hemos logrado avanzar en ese sentido. Entonces, tenemos que cambiar completamente las cosas. Ahora, estamos en una guerra contra la ideología de género que es un monstruo de muchas cabezas. Aborto, sexualidad, se ha infiltrado en la educación, está apoderándose de la mente de nuestros jóvenes, viene abarcándolo prácticamente todo. Está haciendo a un lado la ciencia. Fíjense, por muchos años se llegó a pensar que la fe estaba peleada con la ciencia. ¿Quién iba a decir que ahora la fe iba a salir a la defensa de la ciencia? ¿Verdad? Como que parece tiempos raros, pero la ideología de género está descalificando de tal manera la ciencia que ahora somos nosotros los predicadores, la iglesia, los que tenemos que salir con argumentos científicos que obviamente avalan lo que la Biblia dice, porque sabemos que en los foros en que se
va negociando estas cosas, pues la gente dice, mira, eso que dices está bien, pero como somos laicos, aquí no se acepta lo que dice la Biblia. Bueno, pero la ciencia dice lo que la Biblia dice. Y si Dios dijo que Él creó varón y mujer, ¿qué dice la ciencia? Pues solamente hay cromosomas masculinos y femeninos, punto, no hay más. Y si la Biblia dice que la vida se tiene que respetar, ¿qué dice la ciencia? Que la vida comienza desde el momento de la concepción. Y todo lo que vemos que la Biblia dice que tenemos que elegir la vida y no la muerte, pues la ciencia le va dando la razón a la Biblia. Así que tenemos que estar listos para pelear. Y para ello yo te quiero recordar hoy el ejemplo de lo que ocurrió con David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, quiero entresacar algunos detalles. Dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que queda entre Soco y Judá y Azecá. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego, Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. No te preocupes por ese filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar el cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con ese filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de ese filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso y se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a esto. Así que David se lo quitó, tomó ¿cuántas piedras? 5 piedras de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David,
para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó ahí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Yo sé que este pasaje lo hemos predicado muchas veces, pero esto nos recuerda algo. Primero, no le tengas miedo a tus enemigos, porque aunque parezcan gigantes, no son más grandes que Dios. La ideología de género no es más grande que Dios. En segundo lugar, no aceptes sus condiciones. Fíjate bien, David retó al ejército de Israel a venir a pelear en su terreno y con sus condiciones. ¿Cuál fue el error de Saúl y todos los israelitas? Que pensaron en librar la batalla al tú por tú con los filisteos. Todos pensaron, no tenemos un hombre tan grande, no tenemos un hombre tan fuerte que vaya a pelear cuerpo a cuerpo contra Goliat. Así lo pensaron. Y ese fue el punto de la derrota. Nuestro peor error es querer pelear contra la ideología de género al tú por tú y en las mismas armas o los mismos terrenos y en las condiciones que ellos nos quieren imponer. Así que no nos preocupemos por los enemigos, tenemos que observarlos, tenemos que conocerlos. A mí me llama la atención que ellos conocen perfectamente nuestros argumentos y conocen perfectamente lo que hacemos como iglesia. Pero tenemos que observarlos y nosotros tenemos también que conocer la forma en que ellos trabajan. Y Dios es más grande que todo ello. Y Jesucristo nunca ha perdido una batalla. Ahora, lo que aprendemos también de David, cuando Saúl le puso su armadura, nunca improvises. Hay que ser inteligentes y tener un plan de acción. Y yo creo que este congreso nos permite también tener un plan de acción, no solamente a corto plazo, sino que tenemos que pensar a largo plazo. Porque aún tenemos que pensar en los próximos 5, 10, 20, 30 años. Y por eso es que tenemos que empezar a planear desde qué vamos a hacer con nuestros niños. Nuestros niños que hoy en día tienen 10 años, en 20 años tendrán 30 o 40 y los vamos a poner a gobernar o se nos va a ir otra generación. ¿Qué de nuestros jóvenes que ahora tienen 20 años o 25 y los estamos preparando para que en 5 años ellos estén entrando a las esferas de gobierno? Tenemos el tiempo y tenemos que planear. No improvisemos. No arriesguemos nada haciendo lo que no sabemos. Tampoco nosotros los pastores podemos meternos de políticos si no sabemos nada de eso, porque entonces vamos a perder la batalla. Y tenemos que actuar preparándonos para todas las posibilidades. ¿Sabes por qué David tomó 5 piedras? ¿Por qué tomó 5 piedras si solamente iba a pelear contra Goliat? ¿Por si la regaba? ¿Por si le fallaba el tiro? ¿Por si no le daba en la frente? No, David observó lo que estaba pasando alrededor de él. Y yo quiero que tú mires lo que dice segundo de Samuel capítulo 21, porque ahí tenemos claramente lo que pasó. Isbi Benob,
era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgaremos a que se apague la luz de Israel? Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecai, hijo de Usa, mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, Elhanán, hijo de Jaare de Belén, mató al hermano de Goliat en Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también de los descendientes de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, los mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros, ¿qué cosa? A ver, contando a David, ¿cuántos gigantes había en total? Le digo a Goliat, ¿cuántos gigantes había? 5. ¿Por qué tomó 5 piedras? Porque sabía que podía enfrentarse a 5 gigantes. Quiere decir que David observó el territorio y vio que había no solamente uno, había 5. Él iba preparado con 5 piedras, que al paso del tiempo los fueron venciendo. ¿Y qué hizo David? David no peleó cuerpo a cuerpo con Goliat. Él usó una estrategia diferente a lanzarle la onda. Yo creo que cuando el resto de los israelitas vieron lo que hizo David, han de haber dicho: ¿por qué no se me ocurrió a mí primero? Pero a ellos no se les ocurrió, porque la estrategia venía de Dios. Por eso él dijo: esta es una guerra de Dios. Y esta es una guerra en la que necesitamos que Dios nos dé inteligencia y nos dé sabiduría. Así que tú y yo tenemos que orar por sabiduría y tenemos que orar por inteligencia para enfrentar. Ahora, esos gigantes son nuestros gobiernos al interior de nuestros países. Esos gigantes también se llama la ONU, esos gigantes se llama la OEA, esos gigantes se llama la Organización Mundial de la Salud, esos gigantes se llama la UNESCO. Esos gigantes se van a presentar de diferentes maneras. Por eso la ideología de género dice que viene de manera transversal, es decir, cubriendo todas las áreas de la educación y de la cultura. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie y le pidamos a Dios sabiduría y le pidamos a Dios inteligencia. Y yo quisiera terminar orando por los más jóvenes. A ver, ¿hay gente aquí menor de 30 años? ¿Hay gente menor de 30 años? Si hay gente menor de 30 años, vengan aquí al frente. Si hay gente menor de 30 años, vengan aquí al frente. Yo quisiera que oráramos por ellos, porque ellos son los Joás que Dios tiene que levantar. Nuestras generaciones, los que tenemos más, a lo mejor se nos pasó el tiempo y no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Pero gracias a Dios que estamos despertando, ¿no? Y mire cuántos jóvenes hay aquí. Estos jóvenes representan una esperanza, una generación que va a transformar las cosas. ¿Qué les parece si dirigen todas sus manos aquí al frente y bendecimos a todos estos chicos? Señor, aquí hay líderes, hombres y mujeres que van a venir a transformar nuestro continente, que van a venir a transformar nuestras naciones. Oramos para que cada uno de ellos sea investido de poder. Ahora voy a pedir que Joyadas y Josabas pasen a orar por ellos. Pasa, mujer, si tú ves a una mujercita enfrente de ti, o tú varón pasa si ves un varón enfrente de ti, imponle las manos y bendícelo. Señor, pasen, no tengan miedo, pasen. Señor, queremos bendecir a estos jóvenes. Declaramos que ellos serán líderes que tú utilizarás. Declaramos que tú les guardas, que tú les darás las estrategias, la sabiduría, la inteligencia, la autoridad, el poder, que ellos librarán la batalla, que ellos tomarán puestos de liderazgo, que ellos tendrán mentalidad de gobierno, que ellos tendrán mentalidad de líderes, que ellos tendrán la mentalidad del reino de Dios, y que ellos irán con el poder y la autoridad tuya a transformarlo todo.
Dios, los bendecimos. Gracias, Padre, por las cosas que tú harás en sus vidas. Prepáralos. Dales un corazón que observe, un corazón que discierna, un corazón que entienda los gigantes a los que hay que enfrentarse. Y nosotros, Señor, los adultos como Joiada y Josaba, hemos de guiarlos, de aconsejarlos, de respaldarlos, de orar por ellos, de bendecirlos, de instruirlos en tu palabra, para que ellos puedan caminar con tu propósito. Levanta aquí reyes y reinas que sean capaces de transformar. Los bendecimos. Oramos por protección en sus corazones, por protección en sus espíritus. Que ellos guarden sus convicciones y que vayan donde vayan, puedan mostrar la gloria de Dios. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Chicos, los bendecimos a ustedes, los bendecimos en el nombre de que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.